Muy buenas tardes a todos y a todas, agradeciendo como siempre la preferencia de estar siguiéndonos con nuestras telecapacitaciones. Hoy les saludamos desde el Hospital de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante a cargo del nutricionista de nuestro hospital, licenciado en nutrición, Luis Enrique Farro Gamboa, quien nos va a exponer un tema sobre COVID-19 e inocuidad de los alimentos. Un poco que vamos a ir comprendiendo cómo debemos tener la seguridad de los alimentos, ¿no? En estas fechas muy difíciles. Así que yo voy a dar pase para que nuestro licenciado que trabaja en nuestro hospital, en el Hospital de Tarapoto, el licenciado Luis Enrique Farro, pues nos pueda exponer este tema. Muy buenas tardes, licenciado, y bienvenido también a nuestra semana de capacitación de educación continua en nuestro hospital. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Activar su micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí. ¿Cómo estás, Sarita? De verdad, estoy muy contento que me hayan hecho esta invitación. Como nutricionista del Hospital Dr. Tarapoto, creo que es nuestra responsabilidad tratar de educar a los compañeros, a la población en sí, de cómo manipular o qué hacer frente a esta enfermedad con los alimentos, ¿no? Entonces, hoy día vamos a aprender algunas cositas, algunos tips que les tengo preparados ahí en la diapositiva, y espero obviamente sea pues del agrado de todos ustedes, porque esta enfermedad todavía va a continuar y va a continuar todavía por mucho tiempo. Así que vamos a aprender mucho, creo que de todos vamos a aprender. Bien. ¿Empezamos entonces? Empezamos entonces. Comparta su pantalla, por favor, doctor. Perfecto. Ok. Muy bien. Espero que estén viendo ahorita ya la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, se ve. Está viendo. Ok. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema que tiene que ver mucho con el tema de la seguridad. Hablar de inocuidad es hablar de alimentos libres de microorganismos, alimentos que obviamente van a ser, digamos, consumidos como por la persona sin ningún tipo de riesgo. Esa es la idea. La idea es que nosotros realmente consumamos alimentos puros, alimentos que no tengan ningún tipo de contaminante. Pero antes de empezar con esta posición, yo quiero decir que esta pandemia, ¿no? En el Perú y en el mundo ha causado una serie de amenazas, ¿no? Unas amenazas sin precedentes. Sabemos que este virus es causado por un virus llamado el SARS-CoV-2, ¿no? Y en muchos países se están siguiendo pues muchos consejos que la misma Organización Mundial de la Salud nos viene aplicando dentro de sus normas, ¿no? Sobre tomar medidas de seguridad y bioseguridad, como es el distanciamiento físico, ¿no? La forma para poder obviamente reducir las formas de transmisión de esta enfermedad. Como consecuencia de ello, pues, se han visto perjudicados muchas empresas, escuelas, instituciones educativas, se han restringido un sinnúmero de viajes, ¿no? Y reuniones que estaban acostumbrados a hacer o que estábamos acostumbrados a hacer. Para superar esta pandemia es fundamental, ¿qué cosa? Que protejamos directamente nuestra salud y la seguridad de todas las personas que trabajamos, tanto en la parte de producción de alimentos, ¿no? Y en cadena de suministro de alimentos, como también personas que están ligados en hospitales, que están en clínicas y que obviamente pues ellos también dependen que esta enfermedad no se siga propagando más. Les hago una pregunta. ¿Puede el COVID-19 transmitirse por alimentos? Es una gran incógnita que muchas personas de repente se estarán preguntando en su casita, ¿no? ¿Podrá el COVID transmitirse por alimentos?
Aquí hay dos cosas y dos puntos de vista que hay que hacer. Si yo, por ejemplo, voy a consumir un alimento X, ¿no? Que de repente ha sido, vamos a suponer, manipulado por otra persona que pasó por ese establecimiento donde se estuvo expediendo este alimento, estornudó, tosió y desafortunadamente estuvo contagiado con la enfermedad, ¿no? Vamos a ponernos en ese extremo. El alimento fue cogido por una persona, ¿cierto? Esa persona lo manipuló al alimento, lo miró al alimento, lo observó al alimento, tosió, estornudó y estuvo contaminado con la enfermedad. Y yo lo que hago, el alimento, cogerlo y meterlo a la boca directamente, sin haber utilizado los medios de seguridad, que es el lavado del alimento, voy a correr muchísimo riesgo porque ciertos virus van a ir ahí en ese alimento. Pero directamente un alimento como en sí, digamos, libre de algún tipo de germen, que yo lo pueda consumir, no me pueda contagiar directamente a mí. Así es que la transmisión de contagio no se da directamente por alimentos, salvo que el alimento haya sido manipulado por una persona que estuvo contaminada con el virus, que estuvo con el virus, y hay muchas personas que son asintomáticas, que tosió, estornudó y estuvo frente al virus. Eso puede coger o puede tener bastante riesgo. ¿Qué medidas higiénicas debo de tomar ahí? Obviamente el lavado de manos, el lavado del producto, ¿sí? Ya vamos a ver con qué o cómo deberíamos nosotros de manipular el lavado de manos o cómo hacer el lavado de manos, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Y qué hago si compro yo una comida por delivery? Porque ahora está muy de moda comprar alimentos por delivery, ¿no? Ustedes han visto la persona que hace la compra por el delivery, te deja con una cierta distancia, rocean el alcohol, algunos utilizan el alcohol de 80, el alcohol de 96, el alcohol mientras más grado tenga, dicen que es mejor. Vamos a ver que no es así y que solamente con un grado menor, entre 60 a 70 grados, el alcohol puede ser de mayor protección frente a este virus. Ya lo vamos a ir viendo ahorita. ¿Cómo manipular un alimento de una manera segura? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo manipular un alimento sin que me haga daño? Principalmente es lavarse las manos. Algunos hablan de un jabón especial, un jabón que pueda matar más virus, que otro tenga más virus, más destrucción de virus. Yo les digo una cosa, mientras tú te laves con un jabón que haga abundante espuma, tú estás asegurando la contaminación por virus o por bacterias. Entonces, es importante entonces lavarse las manos con un jabón que haga abundante espuma. ¿Cómo yo debería de lavarme las manos? ¿Cómo yo podría saber de que mis manos ya están protegidas frente a este virus o puede ser frente a bacterias también? Existen solamente 4 pasos fundamentales. Mojarse las manos, agregar jabón y refregar las manos por lo menos 20 segundos, teniendo un especial cuidado entre los dedos y obviamente las uñas, ¿ya? Enjuagarse con suficiente agua y obviamente secarse las manos con un papel desechable. O sea, eso tendríamos que botar, no guardar, ¿no? Yo creo que esto está claro de estos 4 puntitos, ¿no? ¿Y cómo yo puedo desinfectar mi superficie donde yo voy a manipular mis alimentos? Una remoción de una materia orgánica, puede ser inorgánica, polvo, residuo de alimentos. ¿Y cómo lo desinfecto? Con cloro doméstico, el 5%, 4 cucharaditas o 20 centímetros cúbicos por litro de agua de cloro doméstico. Alcohol al 70% para superficies que podrían ser dañadas por el cloro. Separar alimentos crudos de cocidos. No es recomendable guardar, por ejemplo, en la refrigeradora, ¿sí? Alimento cocido y sobre él un alimento crudo. Puede existir lo que nosotros llamamos la contaminación cruzada.
hay que tener bastante cuidado en cuanto, en casita, a manipular nuestros alimentos utilizando el cocido con el crudo. Yo no lo puedo poner en una sola vianda, en una sola fuente, porque puede existir contaminación cruzada. ¿Okay? Utilizar utensilios de cocina diferentes para manipular un alimento crudo de un alimento cocido. Si yo estoy cortando la carne, que es un alimento crudo, con ese mismo cuchillo que corté la carne, yo no puedo cortar un alimento que ha sido, por ejemplo, precocido, que puede ser el chorizo, que puede ser, no sé, un alimento que ustedes estén cortando, o el queso, que yo lo pueda preparar. Yo no lo puedo mezclar. O sea, tratemos en lo posible de utilizar utensilios diferentes para manipular este tipo de alimentos. Cocinar completamente las carnes, huevos y pescados. Hervir sopas y guisos. Aquí hay algo que yo les quiero compartir. Aquí quiero compartir una cosa. Mucho se habla, por ejemplo, del huevo, ¿no? Ya estamos hablando ahorita de los huevitos. Mucho se habla del huevito, que es un alimento que hay que tener bastante cuidado. De repente es mejor consumirlo con la yemita semidura, que mientras más aguadita sea mejor. No es así. Nosotros tenemos que sancochar completamente el huevito. Y aquí hay una recomendación que les quiero, por favor, compartir a ustedes. Cuando ustedes vayan a un mercado, cuando vayan a un súper y compren huevitos o alguna tienda X, y el huevito está rajado, está quiñado, está chancadito, está magullado, traten en lo posible de no consumirlo. Por más barato que puedan ustedes obtener de repente el producto, no lo consuman. Y es más, si lo van a utilizar niños, corren muchísimo riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Ustedes saben que ahorita está de moda una enfermedad que se llama la salmonelosis. La salmonelosis es provocada por una bacteria llamada salmonela. ¿Cuál es el alimento preferido que tiene esta salmonela? Es la albúmina o clara de huevo. O sea, la parte blanca del huevito, ese es el nutriente preferido o el caldo del cultivo para que esta bacteria pueda entrar ahí, incubar y vivir. Miren, miren el riesgo que podemos correr. Entonces, para tratar de evitar, simplemente mejor no consumir. Algunos, por ejemplo, me preguntaban, pero, licenciado, yo puedo coger en todo caso el huevito y ponerlo a freír. ¿Me estoy matando? Sí, estoy matando este tipo de bacterias, ¿sí? De salmonela. Yo les digo, para poder yo eliminar una bacteria, yo podría hasta elevar la temperatura a más de 120 grados centígrados para poder eliminar entre un 90 casi al 100% de bacterias. Pero ninguno de nosotros freímos huevos a una temperatura mayor de 100 grados centígrados. Es peligroso eso. Entonces vamos a tener bastante cuidado. Otra literatura dice bajar la temperatura a menos 8 grados bajo cero para poder siquiera tener un 90% de aseguramiento de que esta bacteria ya no está ahí. Una refrigeradora, el sobrecongelamiento, la parte de arriba es 5 grados bajo cero. ¿Eso qué significa? Que esta salmonela, vamos a suponer de un huevo infectado, por este tipo de salmonela colocado en la refrigeradora, simplemente va a vivir ahí, va a seguir incubando hasta cuando tú lo vayas a utilizar. Entonces, existe una tercera alternativa y que de repente sí pueda servir para poder yo estar seguro de que el huevito no tiene ningún tipo de contaminante, ni de virus, ni de bacterias. Es simplemente no comprar ningún tipo de huevitos chancados, magullados o que tenga algún tipo de abolladuras. Hay que tener bastante cuidado entonces cuando yo compre algún tipo de huevitos que esté chancadito, magulladito por ahí. Hay que tener muchísimo cuidado. En cuanto a los pescados, igual. Si yo voy al súper, voy al mercado de abastos, y veo que el pescadito dentro de las agallas tiene un olor amoniacal, un olor fuerte, no resistente al olfato, ya es un pececito, un pescado que está malogrado, es no apto para el consumo humano. Yo veo, por ejemplo, los ojos del pescado, que esté blanco,
no lo puedo consumir, porque simplemente ese pescadito ya está entrando a una etapa de putrefacción y puede ocasionar muchos, pero muchas enfermedades. Una de ellas, enfermedades por intoxicación. Hay que tener bastante cuidado. Acuérdense que el pescado contiene mucha histamina. La histamina está dentro de la familia de los alergenos. El huevito en la clara del huevo contiene albúmina y la albúmina también está dentro de la familia de los alergenos. Hay que tener bastante cuidado. Si ustedes en casa, si ustedes en casita estén pasando por un cuadro, sea cual sea, de cuadros alérgicos, vamos a mencionar algunos de ellos: asma, bronquios, bronquitis, cuadros de rinorrea, mucosidad frecuente, yo les recomiendo, reduzcan el consumo de albúmina o de clara del huevo, reduzcan el consumo de pescado y van a ver que esos cuadros alérgicos van a comenzar a disminuir paulatinamente y hasta el momento, hasta un cierto tiempo, desaparece. Hay que tener bastante cuidado con lo que les estoy diciendo. ¿Cómo mantener, por ejemplo, los alimentos a una temperatura segura? En cuanto a la tienda de abarrotes, es simplemente tenerlo a una temperatura ambiente. En cuanto a frutas y verduras, ¿sí? A una temperatura ambiente o refrigerado. Si es un alimento refrigerado, la temperatura es entre 0 a 5 grados bajo cero. Si es congelado, ojo, una congeladora, a menos de 18 grados bajo cero. Hay que tener bastante cuidado con eso. Usar agua y materias primas, ¿sí?, que prevengan de fuentes confiables y verificar siempre la fecha de vencimiento. Quizás muchos o muy pocos son las personas que verifican digamos, la parte de información nutricional, y son muy pocas las personas que miran la fecha de vencimiento. Es algo importantísimo lo que les estoy diciendo. Tratar de verificar que un producto que yo voy a ingerir y lo he comprado en un súper, en un mercado, en una tienda, tengo que siempre verificar la fecha de caducidad y obviamente la información nutricional. Algunos de ustedes seguramente han visto de que en algunos productos dice grasas trans, ¿no? Las grasas trans son alimentos o son grasas que han sido modificadas. Son grasas transgénicas, grasas que han sufrido algún tipo de cambio genético, haciendo que el producto cambie en color, olor, sabor y textura del producto, y entre comillas, volviéndolo cancerígeno. Tienen que tener bastante cuidado cuando ustedes vean, por ejemplo, en las empaquetaduras, en las envolturas donde dice grasas trans, tienen que tener muchísimo cuidado. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro con un alimento que muchos lo consumen los niños, que son los chisitos, las papitas light, ¿no? Su mismo nombre lo dice, papas light, y quizás muchas de las personas lo relacionan light como un alimento que es apto para el consumo humano, porque dice light, voy a estar light, tú eres light, vamos a hacer light, y vamos obviamente a utilizar un alimento, entre comillas, digamos, de buena calidad. Pero yo les voy a decir una cosa, miren, ahora todos ustedes, antes de comprar un producto, en este caso de las papitas light, van a verificar en la parte de atrás, donde dice información nutricional. Y en esa información nutricional van a ver donde dice grasas saturadas, ¿sí? Y van a verificar que las papitas light contiene una grasa saturada mayor a 100 gramos en un paquete de 120 gramos de grasa de papitas light. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy consumiendo un alimento que contiene una grasa saturada altísima, y las grasas saturadas provienen del origen animal, mas no provienen del origen vegetal. Por lo tanto, si dice light, cero colesterol, nos están mintiendo a nosotros. Y nosotros como ovejitas somos los que caemos ahí. Y obviamente puede eso ocasionarnos una gran cantidad de daño. ¿Y cuál es el daño? Lo que nosotros sabemos, si somos personal de salud,
que existe mucho la desnutrición y tenemos la anemia. Entonces, si yo quiero verificar y quiero consumir un alimento apto para el consumo humano, tengo que verificar en la parte de atrás donde dice información nutricional, ¿sí? Donde dice información nutricional, tengo que verificar si no tiene grasas trans y las grasas saturadas o son cero o tienen muy poca cantidad. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado. Hay un producto que se llama la famosa tartracina. No, la tartracina es un aminoácido que no es apta para el consumo humano, no es apta para el consumo humano y que sirve mucho para mantener al producto, digamos, entre comillas, por un buen tiempo de duración en una consistencia sólida. Por ejemplo, los chocolates. No, los chocolates, y sabemos que son usados con azúcares muy refinados, ¿sí? Y eso hace que más bien en el medio ambiente se desnaturalicen rápido. La tartracina hace que se mantenga por mucho más tiempo en el mercado, ¿sí? Y que de repente tenga una apariencia rica, ¿no? Agradable al sabor y al gusto. La tartracina es sinónimo de cáncer. No vayan a utilizarlo. ¿Dónde lo encontramos? Los chupetines, los caramelos, los chocolates, las gaseosas, el cifrus, que son alimentos no aptos para el consumo humano y que obviamente hay que tener muchísimo cuidado en su consumo. Espero que todo lo que les estoy alcanzando acá lo pongamos en práctica para tratar de mejorar obviamente nuestra salud. Hay que planificar la compra de alimentos, ¿no? Piensa en lo que vas a cocinar, escríbelo como un menú diario o semanal o puede ser mensual. Entonces, de una manera tú ya tienes organizado lo que vas a consumir, ¿sí? Cada cierto tiempo. Particularmente, quien te habla, nosotros ya sabemos que durante la semana cuántas carnes vamos a consumir y el tipo de carne, cuántas veces de pescado, que son los peces que nosotros consumimos durante la semana cada cierto tiempo, ¿sí? Y lo que es más importante de todo esto, que nosotros tenemos que tener durante todo el día 5 tiempos de comida. Hablamos del desayuno, la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena. Es importante comer entre la media mañana y la media tarde frutas, verduras, yogur. Acuérdense muy bien, son 5 los tiempos: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y la cena. Y durante la media mañana y la media tarde, lo recomendable es consumir frutas, verduras, yogur. Eso es lo que deberíamos de aumentar entre la media mañana. Muchos seguramente se estarán preguntando, díganos por favor cuáles son esos horarios recomendados durante estos 5 tiempos. Yo les voy a recomendar. Les voy a comenzar a decir. El desayuno tiene un tiempo entre las 6 de la mañana, ¿cierto? 6 de la mañana y termina 7:30, máximo 8 de la mañana. Nosotros ya tenemos que haber desayunado. La media mañana empieza entre las 9:30 y termina 10:30 de la mañana, ¿sí? Y debemos de consumir, ¿qué cosa les dije? Frutas, verduras, yogur, que es lo recomendable. El almuerzo, 12:30 del día, hasta la 1:30 de la tarde, es la hora recomendada para almorzar. La media tarde, empezamos a las 4 y terminamos a las 5 de la tarde. Entonces tenemos 1 hora nosotros para consumir, igual que la media mañana, frutas, verduras, yogur, que sería lo ideal, ¿sí? Sería lo ideal. Y la cena tiene un horario también, entre las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, máximo 8 de la noche, es donde el cuerpo digestivamente se inactiva y después de las 8, alguna comida sólida que puedas consumir, lo que te va a ocasionar se llama la indigestión. Entonces, hay que tener bastante cuidado en saber cuáles son esos 5 tiempos de comida. 5 tiempos de comida y, ojo, consumo de agua. Estamos hablando de 8 vasos a 10 vasitos de agua durante todo el día. Estamos hablando de 2 litros como mínimo y 2,5 litros como máximo. Si es que eres una persona que no hace mucha actividad física
Y si es una persona deportista o practica algún tipo de ejercicio de fuerza o rendimiento, su consumo de agua tiene que aumentar. Puede estar en relación al tipo de actividad que realiza. Lo normal, estamos hablando de 8 a 10 vasitos con agua durante todo el día, lo recomendable. Así que es importante hacer actividad física media hora durante todo el día, tomar abundante agua durante todo el día, estamos hablando de 8 vasos a 10 durante todo el día, y los 5 tiempos de comida. Y entre la media mañana y la media tarde, frutas, verduras, yogur, que es lo recomendable. Hacer siempre una lista de compras, ¿no? Y comprar solamente lo necesario para evitar el desperdicio alimentario. Para frutas y verduras, hay que preferir las ferias libres, lugar donde hay mercado de abastos, donde pueda yo escoger el alimento, que es mucho mejor. Es mucho mejor. A ver, yo les hago una pregunta. Yo siempre, por ejemplo, en mi consultorio recomiendo el consumo de verduras cocidas. Siempre recomiendo más en una dieta, en una persona, sea cual sea el tipo de diagnóstico que pueda tener, el consumo de frutas cocidas. Yo le voy a decir por qué yo siempre recomiendo eso. Por más que yo pueda hasta sacrificar durante el proceso digamos, de cocción que pueda tener algunas verduras, sí pueda sacrificar algunos nutrientes. Pero, ¿por qué? Vamos a explicar. Una verdura cocinada, una verdura al vapor, ¿sí? Voy a eliminar elementos fosforados que el agricultor en una chacrita le ha tenido que añadir al producto, ¿sí? Para que, entre comillas, también pueda obtener un buen alimento. Por ejemplo, insecticidas, fungicidas, venenos, abono foliar, y todos esos productos han sido introducidos desde la semilla para nosotros poderlo consumir en nuestra mesa del hogar. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Si yo quiero, por ejemplo, consumir un alimento X, un alimento cualesquiera, ¿cierto? Lo tengo que pasar por agüita caliente o al vapor para que ese alimento sea eliminado en un 80-90% su elemento fosforado y poderlo consumir. ¿Pero qué cosa hice? Sacrifiqué algunos nutrientes que tiene la verdurita, pero yo prefiero sacrificar algunos nutrientes antes de consumir un alimento que me pueda ocasionar un daño que puede ser en algún momento irreversible para nuestra salud. Entonces hay que tener bastante cuidado en el consumo de verduritas. Algunos consejos prácticos. Selección de alimentos, ¿sí? Hay que utilizar siempre envases originales. Como les decía, ver las fechas de vencimiento. La procedencia del producto a la vista. Hay que tener bastante cuidado cuando tú tienes que observarlo, tienes que revisar el producto. En aquellas, por ejemplo, compras, ¿sí? Que son a granel, ¿no? En aquellas compras a granel, se regresó. En aquellas compras a granel, hay que asegurarse que el proveedor sea formal. Es ideal observar que resguarda las medidas higiénicas básicas, como son la limpieza del producto, la ausencia de mascotas, higiene personal y obviamente tener una instalación que cuente con área limpia y obviamente desinfectada, que ahora ya te exigen eso para que tú puedas de repente expender un alimento cualesquiera, ¿sí? Habrán visto que ahora los restaurantes, por ejemplo, están a la vista de uno, o sea, uno mira lo que están preparando, que sería lo ideal a que tras una pared tú veas o no veas el tipo y preparación del alimento. Corremos bastante riesgo, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Algunos consejos en cuanto a abarrotes: no comprar enlatados que se encuentren inflados, golpeados o con alguna evidencia de oxidación. Miren, los productos enlatados hay que tener bastante cuidado en cuanto a su uso. Hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a su uso. No estoy diciendo de que el producto dentro de la lata sea de mala calidad.
para empezar, no es así. La lata, para mantener al producto, entre comillas, también en buen estado, tiene que tener hasta 4 elementos tóxicos: arsénico, selenio, plomo y mercurio. En algunos casos se están utilizando el tóxico del plástico, que es el azufre. Entonces, el arsénico, el selenio, el plomo y el mercurio ya son de cajón. Eso sí lo tiene el metal en la lata. Con esos 4 elementos tóxicos se pone en el revestimiento de la lata y el producto adentro está protegido. Pero yo les hago una pregunta. A los productos que son enlatados, a todo producto que es enlatado, en el medio de transporte de ese producto no lo cuidan tanto como a un vidrio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, ¿qué es lo que hay que hacer? Como el alimento no está protegido más, o el producto no está protegido, porque es golpeado, es chancado, te pisas, lo tiran, porque no tienen mucho cuidado a la lata puede estar inflada, golpeada o con algún producto de oxidación. Entonces, cuando ustedes revisen una lata, tienen que la lata no tener ningún tipo de abolladuras, que no esté inflada. Ustedes han visto ahora, por ejemplo, que se utiliza hasta la leche, un abrelatas. Ya no estás metiendo el cuchillo, haciéndole huequito con el cuchillo para poderlo utilizar, ¿cierto? Ahora ya con el abrelatas tú lo abres y lo puedes utilizar. Pero una recomendación que les doy acá. Cuando ustedes utilicen una lata de la leche y lo van a utilizar en su tacita para darle a tu niño, la primera leche que estás utilizando sirve. La segunda leche, si tú lo guardaste en la misma lata y lo pusiste en la refrigeradora para utilizarlo en una segunda vez después, eso ya no sirve si lo guardaste en la misma lata. Recomendación: si lo quieres utilizar, una vez abierto, se abre latas, lo abres, utilizas lo que vas a utilizar y el resto lo puedes colocar en un recipiente de vidrio con tapa, que sería lo ideal. Y eso lo puedes guardar en la refri y utilizarlo para una segunda vez. En el caso, por ejemplo, de cereales, asegurarse que las bolsas Hola, doctor. Hola. Un momentito, por favor. Vamos a esperar la señal hasta poder comunicarnos con el licenciado. a ver, ahora, ¿me escuchan? Ya. Voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿no?
Ya, ok, ahorita lo hago. A ver, ¿ahora se ve nuevamente? Sí, sí, por favor. Ok, Adelante. ok. Adelante. Disculpen entonces, disculpen el impasse, ¿ah? Ahora, vamos a continuar. En el caso, por ejemplo, de algunos cereales, ¿no? Asegurarse que las bolsas no poseen ningún tipo de mordeduras, roturas o cuerpos extraños. ¿Han visto ustedes que existen envases, como por ejemplo envolturas de algunos cereales de una marca conocida, es que dentro de la envoltura es un color plateado? Eso se llama envoltura de cuarta gama, que es una envoltura que protege al producto sin necesidad de destruir la textura del alimento. O sea, es recomendable entonces consumir un alimento X que sea guardado en una envoltura de cuarta gama o que tenga esa apariencia de plateado dentro de la envoltura, ¿sí? Que obviamente lo está protegiendo mejor al alimento. Procurar que las legumbres no presenten insectos como gorgojos o algunas polillas. Productos refrigerados. Al adquirirlo, deberán estar a una temperatura de refrigeración, salvo que estén en un Tetra Pak, como les acabo de decir, ¿no? Que esa envoltura de cuarta gama es una envoltura muy buena, o un envase que pueda ser conservado a una temperatura ambiente. Los envases no deberán estar inflados ni rotos, ¿ya? En cuanto a los productos congelados, los envases no deberán de poseer cristales de hielo que evidencien pérdida de cadena de frío. Revisar fecha de envasado para el caso de las carnes que están congeladas en envase de vacío. Y aquí hay algunas recomendaciones, ¿no? En cuanto a tiempos, en cuanto a refrigeración y congelación de algunos alimentitos. Por ejemplo, huevitos en una etapa de refrigeración debe estar entre 2 a 3 semanas. En cuanto a frutas, en cuanto a refrigeración, de 2 a 7 días, obviamente guardadas, no cortadas. Aquí hay que aclarar una cosa. Si yo en mi casa somos solamente 2 personas o 3 personas y me compro una papaya grande y yo la corto por la mitad, una mitad la guardo en la refri y la otra mitad la utilizo, esa mitad que yo guardé en la refrigeradora ya no es bueno que la puedan utilizar. ¿Por qué? Porque ha pasado por el proceso, pasado media hora, 20 minutos, el proceso de la desnaturalización o simplemente pérdida de nutrientes, ¿no? La famosa oxidación que se da. Eso sucede con todas las frutas. Eso quiero que por favor me entiendan. Entonces, es recomendable, si yo quiero guardar refrigerada una fruta, tiene que estar entera, inclusive con todo el cubierto del cogollito que tiene la fruta. Por ejemplo, si es una banana, si es un plátano, no debe estar cortado ni el cogollito de la banana. Eso tiene que estar bien protegido. ¿Ok? En cuanto a verduras y verduras crudas, puede estar entre 4 a 5 días y si es en el proceso de congelación, puede guardarse hasta 12 meses. Pero ojo, eso sufre con el tiempo un proceso de descomposición. En cuanto a pan, de 2 a 7 días y congelado de 3 meses. En cuanto a pollo, 3 días en refrigeración y congelado puede durar hasta 10 meses, ¿no? ¿Qué pasa con los deliveries? ¿No? Toman sus ciertas precauciones el delivery, ¿no? Recibir, por ejemplo, con todos los elementos de protección de personal necesarias, eliminar envases, desinfectar con alcohol al 70%, ¿no? 70 grados, lavarse las manos antes de comer. Aquí les estoy dejando un cuadrito muy pequeño que no solamente es para el virus del COVID, ¿no? El SARS-CoV-2, no, es para virus de cualquier tipo. En cuanto a superficies en cobre, la supervivencia del virus, sea cual sea, tiene una duración de 4 horas. En cartones, la supervivencia es de 24 horas. En madera, ropa y vidrio, entre 24 a 48 horas. Plástico, acero y dinero
hasta 96 horas. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición y si hay alguna preguntita, estoy gustosa de responder. Muchas gracias, licenciado. Realmente muy práctico la exposición. Yo creo que tenemos algunas inquietudes por ahí. Vamos a revisarlas. En todo caso, Julio, ¿tienes preguntas ahí? Mire, yo escuché en la exposición mencionar que los huevitos hay que consumirlas de todas maneras bien cocidas, de preferencia. Entonces me sale una inquietud. Y los ponches, los jugos especiales, que muchas veces nosotros ponemos un huevo crudo y luego ponemos todas nuestras frutas y todo lo demás, en caso de los jugos especiales. Y en caso del ponche, ¿qué nos podría decir en todo caso? Mira, yo te recomiendo no utilizar el huevito crudo. Hay una aminoácido que se llama la virina. La virina, por ejemplo, inhibe la producción de proteínas. Normalmente, por ejemplo, quienes utilizan más los huevitos crudos, aquellas personas que van al fisicoculturismo, quieren ganar un poquito de masa muscular, pero ojo, están corriendo un gravísimo riesgo. Si yo quiero ganar músculo, estoy consumiendo el huevo crudo con la virina que me va a inhibir la producción de proteínas, va a comenzar a disminuir, voy a volverme más flácido. Entonces, yo recomiendo, y al huevo lo han satanizado tanto y han dicho que comer el huevito cocido con toda la yema hace daño, es mentira. La yema del huevo no hace daño. La bimicina, colina, que tiene el huevito, que es un aminoácido de alta calidad biológica, es una proteína que ayuda al crecimiento y desarrollo de los niños. Inclusive para los adultos tiene propiedades como la del colágeno, muy parecida. Evita caída de cabello, protege la vista y protege la piel. Entonces, es importante, Sarita, lo que tú me acabas de decir es importantísima, ¿sí? De que consumir los huevitos en crudo no es recomendable. Lo recomendable es consumir, ya ahí no sería ningún energizante, sería consumir huevitos cocinados. Ese huevito en crudo mató totalmente la proteína, no se va a procesar dentro de tu cuerpo y es lo que nosotros necesitamos para mantenernos bien, mantenernos saludables, ganar masa muscular. Acuérdense que a partir de los 35 hasta los 50, 60 años, la masa muscular comienza a disminuir. Entonces, por lo tanto, ahí es cuando más bien necesitamos la proteína. Entonces, la proteína, que es de alto valor biológico, la necesitamos consumirla en cocida, no en cruda. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta de la señora Jessica. Muy buenas tardes. Entonces, licenciado, ¿toda fruta se oxida? Y con respecto a la leche que viene en envase de cartón, ¿a ese se le cambiará también de envase o se lo puede guardar en el mismo envase? Muy bien, señora Jessica. Yo quiero responderte a esas dos preguntitas que me acaba de decir que son importantes. Las frutas, todas se oxidan. No hay una fruta que no se oxide. Toda fruta sufre el proceso de la desnaturalización. Algunas de ellas, un tiempo más rápido, otro más corto. Entonces, pero todas las frutas sufren un proceso de desnaturalización. Y en cuanto a la pregunta de utilizar ese cartón, el cartón es el Tetra Pak. Ese Tetra Pak, dentro de él tiene un plastiquito plateado. Ese plástico plateado se llama envoltura de cuarta gama. Por más que tú lo golpees, lo aplastes, no se va a contaminar el alimento. Así es que la recomendación es no cambiar a un recipiente X para poderlo utilizar después. Es solamente dejarlo en el mismo envase una vez abierto porque ahí se va a proteger mejor. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? ¿No? Muy bien, licenciado. De verdad, excelente la exposición. Nos ha aclarado bastante dudas. No sé si todavía alguien por ahí quedaría alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacerlo al licenciado, aprovechando que tenemos una fuente de información sobre los alimentos. ¿No? Muy bien.
Bueno, nada más queda en agradecerle y felicitarle por la exposición, la brillante exposición realmente muy, muy buena para nuestra práctica en nuestra casa, con nuestra familia y también en nuestros pacientitos. ¿Hay una pregunta, me dices? Acá hay otra consulta, dice. Otra consulta, doctor. Y con el lavado de los alimentos, ¿siempre se debe lavar con lejía, entonces? A ver, vamos a aclarar esa partecita. Es muy importante la pregunta que me está haciendo la señora Jessica. Es que vamos a aclararlo esto. Los hipocloritos que son utilizados en las lejías, entre un hipoclorito de una lejía X con otro hipoclorito de lejía Y, o sea, me refiero a marcas distintas, ¿sí? Marcas distintas no son iguales. O sea, los hipocloritos no son los mismos. En algunos cumple con requisitos de calidad, en el otro sobrepasa. ¿Qué es lo que sucede si un hipoclorito ingresa a tu cuerpo? Lo único que hace es dañar la mucosa que se encuentra en el intestino delgado entre el yeyuno y el ilio, donde se da la absorción alimentaria, provocando cuadros de no asimilación. Eso puede ocasionarte con el tiempo un cuadro de gastritis. Entonces, no es recomendable consumir la lejía para lavar alimentos. Lo que nosotros solamente necesitamos hacer es lavarla con agua. Si el agua tiene que ser obviamente tratada, agua limpia, ¿sí? Con eso lo puede utilizar y simplemente al momento de sancocharla, al momento de pasarla sin cocción a 20 grados centígrados, ya tenemos un 80% de inocuidad de gérmenes o bacterias que pueda tener el alimento o verdura que yo voy a utilizar. Así que no es para mí recomendable el uso de la lejía por el temor de utilizar hipocloritos distintos. No es recomendable. Ok. Bueno, nada más nuevamente felicitarle, licenciado, por la exposición y bueno, despedirme de cada uno de ustedes también, como siempre, agradeciendo a la Oficina de Comunicación Informática, quienes ellos hacen posible de que podamos estar transmitiendo estas exposiciones que semana a semana venimos transmitiendo. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta semana y gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, Sarita, gracias al hospital por siempre confiar en sus profesionales y tratar de nosotros educar, porque creo que esa es nuestra vocación, educar, educar y educar, para que nosotros tratemos de mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias a ti, Sarita, y a todos los organizadores de estos eventos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.